Eindhoven, Países Bajos. Finales del siglo XV. Un cementerio. 13 hombres enterrados. Sin registro parroquial. Sin lápida. Sin nombre. Cuando los investigadores de la Universidad de Leiden extrajeron el ADN de esos huesos, uno de los científicos principales leyó el resultado 2 veces. Porque el número no tenía sentido. 13,9%. Casi 1 de cada 7 de esos hombres portaba un haplogrupo del cromosoma, y llamado T-M70. Un linaje genético que hoy se encuentra principalmente en Oriente Medio, el Cáucaso y algunas poblaciones de la diáspora. No en los Países Bajos, no en los yacimientos funerarios holandeses medievales, no en ningún otro lugar de este conjunto de datos, de 348 hombres a lo largo de 13 siglos de historia holandesa. Aquí mismo, en Eindhoven, solo estos 13 hombres. El equipo realizó todas las comprobaciones estándar. Analizaron si había contaminación. Compararon los perfiles con bases de datos genéticas judías y no judías de toda Europa. Y cuando publicaron sus hallazgos, escribieron esto, y quiero que escuchen sus palabras exactas. Nuestros análisis no aportan pruebas concluyentes de un origen judío, pero la elevada frecuencia del haplogrupo T-M70 es difícil de explicar únicamente mediante la deriva genética. Léelo despacio. Difícil de explicar solo mediante la deriva genética. Eso lo dice un genetista. Observamos, modelamos, pero no podemos explicar esto. No existe ningún registro de sinagogas del Eindhoven medieval, ningún documento de expulsión, ningún archivo comunitario en neerlandés ni en hebreo, ninguna calle, ningún comerciante, ninguna lápida en ningún idioma. De quienes quiera que fueran estos hombres, quienes vivieron con ellos, se casaron con ellos, los enterraron, existieron en una ciudad neerlandesa durante un tiempo desconocido, y luego fueron borrados por completo de todos los registros escritos, de tal manera que el único lugar donde no pudieron ser eliminados es en los huesos que permanecieron 5 siglos bajo tierra. Este hallazgo se publicó en una revista revisada por pares en 2025. La comunidad académica lo tuvo en cuenta. Nadie lo explicó. Hasta ahora. Pero aquí está la clave. Eindhoven no es donde comienza esta historia. Es donde termina. Para entender quiénes pudieron haber sido esos hombres y por qué se guardó un silencio absoluto sobre ellos, tenemos que remontarnos, no 100 años atrás, ni 1000, 8500 años, y tenemos que sumergirnos. Y si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y me refiero a, en realidad, si te interesan las historias familiares y las migraciones típicas de los libros de texto, suscríbete, porque lo que viene a continuación es más profundo de lo que imaginas. Antes de continuar, quiero saber algo sobre ti. Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez tu familia ha rastreado sus orígenes en un lugar completamente inesperado? ¿Un país o un trasfondo del que nadie hablaba? ¿O algo que reveló una prueba de ADN que no coincidía con la historia familiar? Porque al final de este video, puede que veas esa respuesta de una manera muy diferente. El Banco Dogger. En este momento, se encuentra entre 15 y 35 metros bajo la superficie del Mar del Norte, y esa franja de agua gris entre Inglaterra y los Países Bajos que uno cruza en ferry sin pensarlo 2 veces. Hace 8500 años era un bosque, un extenso paisaje de ríos, lagos, marismas y bosques de robles, aproximadamente del tamaño de la Gran Bretaña actual, donde los cazadores del Mesolítico seguían el rastro de uros y ciervos a través de terrenos que hoy son zonas de pesca. Los pescadores aún recuperan sus herramientas con redes, ocasionalmente también sus huesos. La civilización no se ha perdido, está sumergida. En febrero de 2026, un equipo de investigación liderado por el Dr. David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard y el Dr. Íñigo Olalde de la Universidad del País Vasco publicó un hallazgo que revolucionó el campo de la investigación. Pues analizaron datos genómicos de 112 individuos que vivieron entre el 8500 y el 1700 a.C., procedentes de yacimientos funerarios en lo que hoy son Bélgica, los Países Bajos y el oeste de Alemania. Sus descubrimientos revolucionaron por completo nuestra comprensión de la formación de Europa. En todo el continente, los agricultores de Anatolia reemplazaron entre el 70 y el 100% del ADN de los cazadores-recolectores entre el 6500 y el 4000 a.C.
En Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en la península ibérica. En todas partes, la antigua población fue absorbida o desplazada, y sus genes se diluyeron casi por completo en los pocos siglos posteriores a la llegada de la agricultura. Y, sin embargo, los datos indicaban exactamente lo contrario para una región específica. En los humedales del Rin y el Mosa, en lo que hoy son los Países Bajos, la ascendencia de cazadores-recolectores no disminuyó. Se mantuvo en torno al 50%. Durante 3.000 años después de que la agricultura se extendiera por el resto de Europa, los habitantes de estos humedales continuaron con su tradición, no de forma aislada, no en la ignorancia. El registro arqueológico confirma que intercambiaban cerámica con las comunidades agrícolas. Sabían que los agricultores estaban allí. Interactuaban genéticamente con ellos. Simplemente no llegaron a ser ellos mismos. El estudio halló a una madre y su hija enterradas juntas en un yacimiento llamado Nieuwegein Het Cluster, datado alrededor del 4300 a.C. Sus genomas, 100% de ascendencia cazadora-recolectora, ni rastro de tradición agrícola. En una época en la que la agricultura neolítica llevaba más de 1000 años presente en la región, cuando el mundo entero a su alrededor se reorganizaba en torno al trigo y el ganado, esta mujer y su hija no portaban ninguna herencia agrícola. Habían elegido de otra manera. Y esa no es la historia de personas demasiado aisladas para saber lo que sucedía a su alrededor. Esa es la historia de personas que observaron el nuevo mundo que se construía a su lado y dijeron que no. Durante 3000 años, generación tras generación, dijeron que no. La pregunta es, ¿qué fue lo que finalmente cambió? Aún aquí. Esa es la frase que el Dr. Martin Richards, de la Universidad de Huddersfield, utilizó cuando él y sus colegas analizaban los hallazgos del Bajo Rin Mosa. No sobrevivió, no persistió. Todavía estoy aquí, como algo que se negaba a ser movido. Los arqueólogos conocen a estos pueblos desde hace décadas. Les dieron nombres basados en los yacimientos donde se encontraron sus restos. La cultura Swifterband, la cultura Hassendonk, la cultura Vlardingen. Vivían en dunas fluviales y diques costeros, franjas elevadas de tierra seca rodeadas de turberas y aguas mareales. Pescaban, cazaban y encendían hogueras en la oscuridad del delta del Rin Mosa, mientras el resto de Europa se reorganizaba en torno al cultivo de cereales. Los doctores Harry Fawkens y Quentin Bourgeois, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, han dedicado sus carreras al estudio de la cultura material de estos pueblos. El artículo publicado en Nature en 2026 confirma un aspecto de su genética que ni siquiera décadas de excavaciones habían podido revelar por sí solas. De la ascendencia de los primeros agricultores europeos que aparece en estas comunidades, la pequeña fracción que se incorporó a su acervo genético a lo largo de esos 3000 años, provino casi exclusivamente de mujeres. Los cromosomas Y de los varones del Bajo Rin Mosa, los linajes transmitidos de padre a hijo, siguieron siendo predominantemente de cazadores-recolectores hasta la transición a la cultura del vaso campaniforme. Haplogrupos I2A, R1b, -88, C1A2. Antiguos linajes de cazadores-recolectores occidentales, generación tras generación. Piensen en lo que eso significa. Las mujeres campesinas se incorporaban a esta comunidad. Hubo contacto, intercambio, matrimonios mixtos. Y la comunidad lo asimiló a su manera. Los hombres se quedaron. El linaje masculino se mantuvo. Durante 3000 años. Y los padres transmitieron su identidad a sus hijos, y estos a los suyos, mientras el mundo exterior cambiaba por completo. Todo lo que les acabo de contar sobre la negativa, los humedales, la resistencia, recuérdenlo bien, porque está a punto de adquirir un significado completamente diferente, porque lo realmente sorprendente no es que se negaran durante 3000 años, lo sorprendente es lo que sucedió cuando finalmente dejaron de negarse. Cuando la cultura del vaso campaniforme llegó al delta del Rin Mosa alrededor del 2500 a.C., ocurrió algo inesperado. Los cazadores-recolectores no desaparecieron. Sus linajes no fueron reemplazados. En cambio, su huella genética, esa obstinada negativa de 3000 años, se integró en la propia población del vaso campaniforme. No se borró, se incorporó.
en un porcentaje que el estudio de 2026 estima entre el 13 y el 18% de toda la ascendencia del vaso campaniforme holandés. El pueblo que se negó durante 3000 años se convirtió en la base del pueblo que construyó Europa. Hacia el año 2500 a.C., los registros funerarios en los Países Bajos cambian. Los difuntos comienzan a aparecer con dagas de cobre, brazaletes de piedra y vasijas de cerámica con forma de campana. La huella material de la cultura del vaso campaniforme, un conjunto de objetos y prácticas que se extendieron por 4000 kilómetros de Europa en menos de 300 años. La mayoría de la gente, al oír hablar de la cultura del vaso campaniforme, piensa en una invasión. Pastores de las estepas del este que llegaron y desplazaron a la población local. Y en gran parte de Europa, eso fue más o menos lo que ocurrió. En Gran Bretaña, por ejemplo, la ascendencia asociada a la cultura del vaso campaniforme reemplazó a casi el 90% de la población anterior en cuestión de siglos. Pero en los Países Bajos, las cifras cuentan una historia diferente. Cuando Olalde, Reich, Fokkens, Bourgeois y su equipo modelaron la ascendencia de los individuos holandeses de la cultura del vaso campaniforme, descubrieron que entre el 13 y el 18% de su genoma no provenía de la estepa. Tampoco provenía de los agricultores de Anatolia. Provenía de los cazadores-recolectores del Bajo Rin Mosa, los recalcitrantes anónimos, las personas que se habían negado a marcharse durante 3000 años. Entre el 13 y el 18% puede parecer poco, pero consideremos lo siguiente. En el resto de Europa, Francia, Gran Bretaña, Iberia, Europa Central, la ascendencia de cazadores-recolectores en las poblaciones de la cultura del vaso campaniforme era nula o insignificante. En los Países Bajos era estadísticamente irreductible. No se podía eliminar mediante modelos. Estaba estructuralmente presente. Los investigadores probaron varios modelos. La señal de la ascendencia de cazadores-recolectores seguía apareciendo. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Quentin Bourgeois, de la Universidad de Leiden, lleva años estudiando las prácticas funerarias de la cultura del vaso campaniforme en toda Europa. Los enterramientos holandeses de esta cultura presentan diferencias sutiles y constantes con respecto a los de Iberia o Europa Central, en la orientación, en el tratamiento del cuerpo y en los detalles de los ajuares funerarios. No son radicalmente diferentes, pero sí presentan diferencias que sugieren que la población que adoptó la cultura del vaso campaniforme en los Países Bajos ya existía y ya poseía su propia identidad antes de la llegada de este conjunto cultural. La invasión fue un cambio de imagen. La gente que estaba detrás ya estaba en casa. De hecho, si viste nuestro último video sobre los orígenes genéticos de los británicos, ya viste la primera pieza de este rompecabezas. Ese reemplazo poblacional del 90% en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce, quienes lo realizaron provenían de aquí, de esta misma población. Lo que significa que la pregunta de quiénes son los holandeses es también la pregunta de quién construyó Gran Bretaña. Cuéntame en los comentarios, ¿cambió tu perspectiva sobre los británicos? Pero y porque lo que viene a continuación es precisamente hacia donde apuntaba ese video. Todas las explicaciones populares sobre los orígenes genéticos de los Países Bajos siguen el mismo orden. Primero llegan los cazadores-recolectores. Interesantes, sí, pero primitivos, una simple anécdota. Luego, los agricultores de Anatolia, los civilizadores, quienes trajeron el trigo, la cerámica y la vida sedentaria. Y finalmente, el punto culminante, los pastores de las estepas póntico-caspias, que se dirigen al oeste a caballo, portando las lenguas indoeuropeas y la genética que dominaría el noroeste de Europa. La llegada a la estepa viene acompañada de música dramática. La llegada a la estepa viene acompañada de la animación de la migración con la flecha roja. La llegada a la estepa explica por qué los holandeses son altos, más rubios y hablan una lengua germánica. Y cada vez que se cuenta esta historia de esa manera, al final sucede lo mismo. Se deja de hablar de la ascendencia de los cazadores-recolectores. Se convierte en un trasfondo. Se convierte en un sustrato. Se entierra por segunda vez. Un estudio de 2019 sobre el cromosoma Y neerlandés, el más extenso de su tipo hasta entonces, que abarcó a más de 2000 hombres neerlandeses, confirmó que el haplogrupo R1b-U106
El linaje dominante, derivado de la estepa, representa aproximadamente el 53% de la ascendencia masculina neerlandesa moderna. Cifra real. Hallazgo significativo. La contribución de la estepa es real, pero el artículo del Reich Lab de 2026 añade la variable que el estudio de 2019 no pudo detectar. Porque la ascendencia de los cazadores recolectores preesteparios no fue reemplazada por la señal de la estepa, sino que se integró en ella. El 13 al 18% que sobrevivió a la transición de la cultura del vaso campaniforme no se diluyó durante la Edad del Bronce. Persistió durante la Edad del Hierro, la ocupación romana, el período franco y los siglos medievales, siendo medible e irreductible en cada generación. El modelo de 3 capas, primero cazadores-recolectores, luego agricultores, luego estepa, implica que cada capa sobrescribe la anterior. Los datos genómicos dicen otra cosa. En los Países Bajos, las capas no se reemplazaron entre sí, sino que se acumularon. Y el modelo que trata la ascendencia de los cazadores-recolectores como sustrato, como ruido de fondo antiguo, como la capa de la que todos partieron antes de la llegada de las poblaciones reales, ese modelo es una elección narrativa. Los datos no son erróneos. El marco conceptual que los rodea es erróneo. Y aquí viene la advertencia. Todo lo que les acabo de contar sobre las 3 capas, esperen un momento, porque hay un detalle que ningún relato popular ha incluido. Un detalle que, una vez que lo escuchen, hará que toda la historia de la estepa parezca una distracción. Un laboratorio de genética en el Centro Médico de la Universidad de Leiden, 2025. La bandeja de muestras contiene ADN de 348 individuos. Algunas de estas muestras tienen 1500 años de antigüedad y provienen de yacimientos funerarios medievales en los Países Bajos. Otras fueron tomadas de voluntarios neerlandeses vivos el año anterior. Al comparar ambos tipos de perfiles, los medievales con los modernos, los investigadores descubrieron lo que denominaron una estabilidad extraordinaria. Estabilidad extraordinaria. Esto es lo que significa en realidad. Las frecuencias de los haplogrupos del cromosoma, y en los hombres holandeses medievales, aquellos que fallecieron en territorio holandés entre los años 500 y 1850 después de Cristo, predicen en gran medida la distribución actual del cromosoma y en los Países Bajos. No a la perfección, pero sí con la suficiente precisión como para que los modelos de continuidad de los investigadores no pudieran descartar la descendencia directa en la mayoría de los casos. Una fracción significativa de los hombres holandeses actuales posee un linaje patrilineal que se remonta, sin interrupción, a hombres enterrados en este mismo país en el año 700 después de Cristo. Precise. Y esa estabilidad, la continuidad patrilineal de 1500 años documentada en el estudio de Leiden de 2025, no es nueva. Es una extensión de algo que ya existía desde tiempos inmemoriales. El mismo estudio descubrió que la patrilocalidad holandesa, los hombres permanecían en su región de origen mientras las mujeres se trasladaban para casarse, era el mecanismo estructural que sustentaba esta estabilidad. Los hombres no migraban. El linaje masculino mantenía su posición. Y aquí viene lo que debería dejarte boquiabierto. Esa estabilidad masculina patrilocal no comenzó en la Edad Media. El estudio de Nature de 2026 confirma que comenzó en el Mesolítico. Los hombres cazadores-recolectores del Bajo Rin-Mosa mantuvieron su identidad del cromosoma y durante 3000 años antes de la transición a la cultura del vaso campaniforme. Luego, su linaje se integró en las poblaciones holandesas de la cultura del vaso campaniforme, en una proporción del 13 al 18%. Y esa fracción antigua, obstinada y sin nombre, ha estado presente de forma detectable en el genoma holandés desde entonces. Esto no es solo historia antigua, está en tu ADN, ahora mismo, si tienes ascendencia holandesa. La señal genómica de personas que rechazaron la agricultura durante 3000 años, que vieron su tierra natal hundirse bajo el Mar del Norte, cuyo nombre nadie conservó, esa señal es potencialmente identificable en personas holandesas actuales que se han sometido a pruebas de ascendencia. Los haplogrupos están ahí. Los porcentajes son rastreables. No sabían lo que llevaban, pero lo llevaban. Volvamos a Eindhoven.
Ahora sabemos tres cosas sobre el grupo T-M70 hallado en ese yacimiento funerario del siglo XV. Primero, representa el 13,9% de la muestra masculina. No es una anomalía aislada, ni ruido, sino un grupo. Segundo, es único en todo el conjunto de datos de Leiden. No aparece esta frecuencia en ningún otro lugar de los 348 cromosomas y analizados a lo largo de 13 siglos de historia neerlandesa. Tercero, sus parientes genéticos más cercanos se encuentran hoy en día en Oriente Medio, el Cáucaso y entre algunas poblaciones de la diáspora. Los investigadores buscaron una comunidad judía documentada en la Eindhoven medieval. No encontraron ninguna sinagoga, ningún registro de expulsión ni ningún archivo. En ese mismo periodo existían comunidades judías en Utrecht, Ámsterdam y Middelburg, ciudades con historias documentadas, registros comunitarios, edificios y nombres propios. Eindhoven no cuenta con nada de esto. La conclusión publicada dice: nuestros análisis no aportan pruebas concluyentes de un origen judío, pero la elevada frecuencia del haplogrupo T-M70 es difícil de explicar únicamente mediante la deriva genética. Debo detenerme aquí, porque quiero contarles lo que sabemos sobre esta comunidad. El problema es que no sabemos casi nada, y has estado pensando en esa laguna. La ausencia en los registros de Eindhoven no se debe a la falta de investigación. Estos investigadores sí la realizaron. La ausencia es un hallazgo, un silencio demasiado preciso, demasiado específico geográficamente, demasiado concentrado temporalmente para ser una coincidencia. Cualquiera que fuera la comunidad a la que pertenecían esos 13 hombres, estuvieron presentes en una ciudad holandesa durante el periodo histórico documentado. Dejaron una huella biológica y fueron borrados de los registros escritos de forma tan completa que 500 años después, un equipo de genetistas encontró sus huesos por casualidad y no pudo determinar quiénes eran. El genoma era el único archivo del que no podían ser eliminados. Y esa es la particularidad del ADN. No le importa lo que digan los registros oficiales. No respeta las expulsiones, ni los incendios, ni el silencio burocrático. Simplemente permanece en el hueso y espera. Durante 500 años, durante 8.000 años, espera. La comunidad de Eindhoven está a la espera. Y ahora mismo, los únicos que saben que existen son los investigadores que los encontraron y tú. Ahora necesito contarles hacia dónde se dirige todo este video. Aquello que el modelo de 3 capas oculta. Aquello que, una vez que lo escuchen, cambiará el significado de la palabra holandés. La expansión de la cultura del vaso campaniforme es uno de los eventos genéticos más significativos de la prehistoria europea. En Gran Bretaña, como ya mencioné, reemplazó al 90% de la población anterior. En Irlanda, cifras similares. En toda la Europa atlántica, la ascendencia del vaso campaniforme llegó y se impuso. Los pueblos que la portaban transformaron el continente. ¿De dónde proceden? La respuesta habitual es: de la estepa. En última instancia, a través de la cultura de la cerámica cordada, hablantes protoindoeuropeos que se desplazaron hacia el oeste, adquiriendo nuevos materiales culturales y difundiendo lenguas y genes a lo largo de miles de kilómetros. Esa respuesta no es incorrecta, pero es incompleta en un aspecto concreto, porque el estudio de 2026 publicado en Nature por Reich, Olalde, Fokkens, Bourgeois y su equipo internacional demuestra que el pueblo de la cultura del vaso campaniforme que impulsó la expansión hacia el noroeste de Europa, la población específica que dio origen al 90% de la ascendencia británica y transformó la Europa atlántica, no eran migrantes de las estepas con una fina capa de ascendencia de cazadores-recolectores. Eran una población híbrida en la que el componente de cazadores-recolectores del Bajo Rin-Mosa estaba presente de forma estructural, matemática e irreductible. Quienes construyeron la Europa noroccidental moderna, quienes colonizaron Gran Bretaña, quienes difundieron la cultura del vaso campaniforme desde el Rin hasta Irlanda, llevaban consigo los genes de los cazadores-recolectores anónimos de los humedales, los que se resistieron, los que se negaron durante 3.000 años, los que no tienen nombre en ningún idioma. Las personas que Europa olvidó fueron las que construyeron Europa, y la construyeron desde el delta del Bajo Rin, desde los humedales, desde la geografía exacta donde se habían negado a ser reemplazados durante 3 milenios.
No desaparecieron con la llegada de la cultura del vaso campaniforme. Se fusionaron con ella, en sus propios términos, entre el 13 y el 18%, y luego se extendieron por todo el continente dentro de los cuerpos de aquellos a quienes todos llaman conquistadores. ¿Quieres saber el origen de los holandeses? Ahí está. No en la estepa. No en Anatolia. En los humedales. En el banco de Dogger. En la gente que el mar engulló y que la historia olvidó. El mar del norte. Ahora mismo. En algún lugar entre Inglaterra y los Países Bajos. La superficie es gris y plana. El viento sopla a unos 15 nudos. 40 metros de profundidad en el sedimento del banco Dogger hay árboles. Sistemas de raíces. Cauces de ríos. Senderos de ciervos que se convirtieron en lecho marino hace 8.000 años y han permanecido allí desde entonces. Nadie les puso nombre. Nadie transcribió su idioma porque no tenían escritura. Nadie les erigió un monumento porque los monumentos pertenecen a las civilizaciones que esperan ser recordadas. Vivieron, pescaron, mantuvieron intacto su linaje masculino durante 3.000 años. Vieron llegar a los agricultores y se negaron, y entonces, un día, lentamente, a lo largo de los siglos, dijeron que sí, en sus propios términos, y se integraron en la cultura del vaso campaniforme, extendiéndose por todo el mundo conocido dentro de ella. Y luego fueron olvidados, excepto que no lo eran, no del todo, no en el único archivo que no se puede editar, porque ahora mismo hay hombres y mujeres holandeses caminando por Ámsterdam, Rotterdam, Eindhoven, que llevan en cada célula de su cuerpo una fracción de algo antiguo, algo que no tiene nombre, una huella genómica que se remonta más allá de la transición del vaso campaniforme, más allá del neolítico, más allá del punto donde comienza cualquier registro escrito, hasta el banco Dogger cuando era tierra firme. No saben que está ahí. Nadie les dijo nada. Aquí hay algo que merece la pena considerar. Si tienes ascendencia holandesa, si posees genética del noroeste de Europa, existe una probabilidad considerable de que en tu genoma haya una señal que se remonta a la población de cazadores-recolectores del Bajo Rin-Mosa, no en sentido figurado, no como una herencia cultural lejana, sino como ADN real y medible. Las pruebas genéticas para consumidores no lo etiquetarán, no dirán cultura Swifterband 4000 a.C. Te darán una región, un porcentaje, una vaga designación de noroeste europeo. Pero los datos que hay detrás de esa etiqueta, los datos brutos del haplogrupo, las proporciones genómicas, conectan con personas que habitaban humedales cuando el Mar del Norte era un bosque, que enterraron a una madre y a su hija juntas en Nieuwegein en el 4300 a.C. sin ascendencia agrícola, y que mantuvieron su identidad intacta a través de cada revolución agrícola, cada ola migratoria, cada transformación cultural que Europa les impuso. Estás cargando con su negativa. Y luego está Eindhoven. Esos 13 hombres. Ese 13,9%. La comunidad que existió en una ciudad holandesa en el siglo XV y que fue borrada de todos los registros, excepto del que se encuentra en sus huesos. No sabemos quiénes eran. No sabemos de dónde venían, ni a dónde fueron sus descendientes, ni por qué el silencio que los rodea es tan absoluto. Lo que sabemos es que estuvieron allí, que el ADN no miente sobre su presencia, que ese 13,9% no es ruido, contaminación ni variación. Es una comunidad. Son personas que vivieron, murieron, fueron enterradas y luego borradas de los documentos, de la memoria, y es de la historia que los Países Bajos cuentan sobre sí mismos. Si alguno de sus descendientes sigue vivo hoy en día, y estadísticamente algunos lo están, desconocen esta historia. Simplemente saben que su haplogrupo no se ajusta del todo al perfil holandés esperado. Saben que el análisis arrojó un resultado inesperado. Saben que existe una incógnita en su ascendencia que no tiene una respuesta sencilla. Si eres uno de ellos, acabas de encontrar parte de la respuesta aquí. Empezamos con una cifra. 13,9%. Un fantasma en un cementerio holandés que ningún documento podía explicar. Y tiramos del hilo. 8.000 años de historia. Una civilización sumergida en el Mar del Norte. 3.000 años de resistencia en los humedales. Tienen una población híbrida que impulsó la expansión de la cultura del vaso campaniforme y reescribió la Europa atlántica. Una comunidad medieval en Eindhoven que existió, que fue real, que sangró, rezó y enterró a sus muertos.
y que luego fue borrada de todos los registros que no fueran de huesos. A la ADN no le importa la versión oficial, nunca le ha importado. Si deseas profundizar en tu genealogía, encontrarás los enlaces y recursos en la descripción. Todos los estudios citados en este video aparecen allí, para que puedas leer las investigaciones originales, en palabras de los propios investigadores. La historia la escriben quienes ganan la discusión sobre qué se recuerda. Los protagonistas de este video perdieron esa discusión. Ganaron los granjeros, ganaron los conquistadores de la cultura del vaso campaniforme, y ganaron los cronistas medievales. En cada ocasión, los anónimos quedaron un poco más olvidados, pero dejaron algo atrás que no se podía enterrar. Y 8000 años después, en un laboratorio de genética en Leiden, en una placa de Petri que contenía ADN extraído de un hueso holandés medieval, todavía estaban allí. La cuestión no es quiénes son los holandeses. La pregunta es, ¿quién decide qué antepasados cuentan?